Ahí sí. Bien, entonces esta sería la clase número 8 de lenguaje que la vamos a dedicar a trabajar las figuras retóricas o figuras literarias, tema que está muy unido al género lírico, que es uno de los tres géneros que pertenecen a los textos literarios. Acuérdense, primero está la narrativa, luego la lírica y la dramaturgia. Los cuentos y las novelas, las poesías y las obras de teatro. ¿Ya? Esos son los grandes tres textos. Luego vienen los no literarios, bueno, donde están los informativos, la noticia, la receta, eh, los decretos, etc. Bueno, entonces, dentro de este género lírico, les voy a compartir la pantalla eh, para dar cuenta eh, a nivel general de lo que se refiere a la poesía, ¿ya? La poesía. Y junto con eso, obviamente, las figuras literarias. Preguntas de carácter general, ¿ya? Preguntas de carácter general. Dice, por lo menos alguna vez, cada uno de nosotros se ha preguntado, ¿qué es lo que es eso de la poesía? ¿Qué es lo que es un cuento? ¿Qué es lo que es qué es lo que es una obra de teatro? ¿Ya? ¿Qué es lo que es una trova? ¿Qué es lo que es un cantar? ¿Qué es lo que es un recital? ¿Qué es lo que es una dedicatoria? ¿Sí? Esas preguntas son básicas, fundamentales para que cada uno de ustedes se las haga. ¿Ya? No siempre van a encontrar una respuesta y nosotros no siempre vamos a encontrar una respuesta precisa y certera, pero a lo menos debe intentarlo. Si le preguntan qué es poesía para ti, bueno, yo creo que poesía es. Entonces ahí dice, ya tengo la mitad de la respuesta. ¿Cómo la describe? Bueno, yo describo la poesía como algo que surge y nace del corazón. Ahí tengo una respuesta completa. Entonces, no solamente responder con una palabra, con dos palabritas, sino que comenzar a responder una pregunta a partir de la misma pregunta. Danos un ejemplo de poesía. Bueno, para dar un ejemplo de poesía, ya está respondiendo. ¿Conocen la obra de algún poeta? Bueno, hay varios poetas. En este minuto yo no recuerdo ninguno, pero podría ser el más conocido de Chile, el Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Entonces, ahí uno ya tiene un conocimiento. O por último uno dice, mire, ¿conoces algún poeta? La obra, sí, yo conozco la obra de algún poeta y este poeta soy yo mismo, porque yo en más de alguna oportunidad he logrado escribir una dedicatoria, una carta de amor a mi pareja. Entonces, uno, inclusive haciendo referencia a uno mismo, puede responder las preguntas. ¿Ya? Y sin mayor, sin grandes conocimientos, a veces uno puede hacer, construir, edificar una respuesta. Danos un ejemplo de poesía. Bueno. Eso es una repetición. Y la repetición es una figura literaria. ¿Ya? Es una figura literaria. Dice luna. ¿Qué es eso? Esa es poesía. Esa es poesía. Porque es una repetición. Es una repetición. ¿Ya? Y va aquí, bueno, avancemos un poquito hacia la. También tengo que hacer referencia a, esto se le va, no es una cerveza que tengo anotado aquí, rima de Becker. Becker no es una cerveza, es el nombre o el apellido del máximo exponente de la poesía española, ¿no? Del siglo XVIII. ¿Ya? Él tiene un librito, Rimas y Leyendas. Él se pregunta a sí mismo, dice, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. O sea, los ojos, tú me estás mirando y me preguntas qué es lo que es poesía. Poesía eres tú. O sea, esa es la máxima expresión, decirle a otra persona, tú eres
mi poesía. ¿Ya? Tú eres mi poesía. La bibliografía, ya los antecedentes generales de Becker, bueno, nace en 1836 en Sevilla, en España, se llama, el nombre completo es Gustavo Adolfo Becker, ¿ya? Y él nos dejó las rimas y leyendas, ¿ya? Es el máximo exponente de la poesía, ¿ya? De la belleza, ¿ya? A mí me gusta bastante. ¿Ya? No le van a preguntar la fecha de nacimiento, ni le van a preguntar, no, pero sí le van a preguntar, ¿qué es poesía para usted? Construya su respuesta. Eso sí. Entonces uno puede partir respondiendo, bueno, uno puede escribir inclusive, bueno, coma, para mí poesía es según lo que dice Adolfo. Entonces, Adolfo Gustavo Becker, entonces ahí uno construye una respuesta, ¿ya? Eso le pueden preguntar. Entonces uno, cuando lo dice, fundamente su respuesta. Y uno dice, poesía para mí son palabras bellas, hermosas, que se le dedican a la persona que uno ama. Fundamente su respuesta. Y en palabras de Gustavo Adolfo Becker sería, poesía eres tú. Entonces, a eso se le llama fundamentar una respuesta. Y ahí tiene el máximo de puntaje, ¿ya? Cuando uno fundamenta. Es decir, aquí yo tengo dónde agarrarme, tengo una razón para poder responder de buena manera una pregunta. El género literario se basa principalmente en la belleza, en lo bello y sublime. Lo bello es lo más hermoso del mundo. No hay defectos, ¿verdad? No hay malos olores, no hay malas caras, no hay eh, retos, no hay rezongos, ¿ya? No hay ronquidos en la otra persona. Es todo bello, es todo sublime, es todo hermoso. Es decir, aunque vea un árbol chueco con las ramas todas torcidas, dice, bueno, también las personas que son chuecas, que son deformes, que son feas, también tienen vida y son parte de este mundo. ¿Sí? No hay cosas feas, hay cosas hermosas, sean antiguas, sean modernas, sean del pasado, sean del presente, sean de proyección potencial futura, son hermosas en sus emociones, en sus expresiones, en sus sentimientos, en sus ideas, en su imaginación. Entonces la poesía toma todos esos sentimientos y esas expresiones, emociones y sentimientos de manera bella y de manera sublime, ¿ya? Fundamentalmente hacia otra persona, pero tanto abarca la poesía lo bello que también involucra a la naturaleza. Cuando trata a un objeto, a un árbol, a una flor, a un fenómeno natural, a un astro como la luna, como el sol, lo trata como persona. Personificación. Cuando personifica en la luna, luna, tú que lo ves, dile que lo quiero. O sea, la luna no habla. Sí, a tanto llega la poesía con sus expresiones, emociones, sentimientos, ideas, esta construcción imaginaria de lo bello y lo sublime, que inclusive a la misma naturaleza y sus fenómenos los trata, los personifica, los hace, les genera sentimientos, les coloca sentimiento, le pone sentimiento a una flor, le coloca sentimiento a la luna, al sol, a las estrellas, al atardecer, a la lluvia, al viento, a los truenos, a los relámpagos, a las centellas, todo, le coloca a todo esta existencia, lo hace partícipe de sus sentimientos. Esa es fundamentalmente poesía, ¿ya? Se caracteriza por los versos, las prosas. Verso significa reglones, reglones de cierta cantidad de sílabas. Y aquí ya entramos a la técnica de la poesía, porque la poesía no es escribir por escribir, ¿ya? Entonces, pero también tiene ciertos parámetros fundamentales, es decir, 8 sílabas o de 10 sílabas, ¿ya? Si son de 8 sílabas.
o si son de 10 sílabas. O si son décimas, es decir, de a 10 versos. O son cuartetos de a 4 versos. ¿Ya? Entonces, hay una estructura. ¿Ya? Pero en lo fundamental, lo básico, que se construye en base a versos y a rimas. ¿Ya? Rimas consecutivas, rimas cruzadas o alternas, qué sé yo. Uno ahí, por eso principalmente es la persona que escribe un texto lírico, es el que pone la expresividad, coloca las ideas. Yo voy a repetir harto esto. Voy a repetir la primera palabra. ¿Ya? En vez de decir todas, 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 todas somos bellas, todas vemos estrellas, todas, todas, todas. Esa es una manera de hablar, de expresarse. ¿Ya? Versos. Los versos son fundamentales. Aquí en la poesía tiene que haber reglones, tiene que haber versos. ¿Sí? ¿De cuántas sílabas son esos? Pueden ser de 8, pueden ser de 10. Yo voy a decidir hacer de 8. Yo voy a hacer cada verso lo voy a hacer de 10 sílabas, o va a ser de 12. ¿Ya? Y todos van a ser de 12, 12, 12, 12, 12, 12. O de 10, de 10, de 10, de 10. Ya, así. Luna, luna, luna. Ah, van a ser de 6. Tú que lo ves. 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4. Uno podría ir jugando con la cantidad, con los números. A eso se le llama la métrica de la poesía. Y el primer verso va a tener 8 sílabas. Luna, 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 luna. Ya. 4 veces la palabra luna. La siguiente, tú que lo ves, va a ser 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4. Sí. La métrica, uno puede jugar con eso. Obviamente que hay algunas un poquito más difíciles, más fáciles, cuando se habla de diptongo, se habla de hiatos, y cuando se habla con acento, sin acento, ahí se complica mucho más. Pero al nivel que estamos nosotros, en séptimo y octavo, lo trabajamos en forma simple. 8, 4, 8, 4, 8, 4 puede ser. ¿Ya? La métrica, se le llama métrica de la poesía o de los textos líricos. Presenta un mundo ficticio creado por el poeta. O sea, yo, poeta, cada uno de ustedes es un poeta y crea un mundo ficticio. Ese mundo ficticio tiene un apellido, tiene un adjetivo, es bello y sublime. Un mundo ficticio, bello y sublime. La narrativa también es ficticia, es fantasía. Pero aquí, además de ser fantasía, es bello y sublime. Entonces tiene un adjetivo calificativo, bello y sublime. Y eso lo crea el propio poeta. Crea comparaciones entre lo real y lo imaginario. Y utiliza un lenguaje figurado, es decir, este doble sentido. ¿Ya? Utiliza un lenguaje figurado. A eso se refiere, un doble sentido. Estoy diciendo hermosa luna que aparece después del atardecer. Entonces, estoy diciendo la hermosa luna, me estoy refiriendo a la luna, a este satélite natural. No necesariamente, porque me puedo referir a que al atardecer llega del trabajo mi amada y me ilumina también por las noches, mis noches de soledad. Entonces, este lenguaje figurado es el que permite trabajar, se permite trabajar en la poesía y ocupa fundamentalmente las figuras retóricas o figuras literarias. ¿Qué es lo que es el lenguaje figurado? Es esta creación de imágenes, estas expresiones. Estoy diciendo, luna, que tú que apareces en cada atardecer para iluminar mis noches frías o llenas de soledad. Claro, estoy hablándole a la luna, pero no al satélite, le estoy hablando a mi amada que llega después del trabajo cansada, pero a pesar de eso, ilumina mis noches frías. Entonces, a eso, ese es el lenguaje figurado, el lenguaje de doble sentido. No es el lenguaje de la mala intención, ¿ya? De la mala intención.
No, es el lenguaje figurado, bello y sublime. El lenguaje hermoso. Dice, luna tú que apareces cada atardecer para iluminar mis noches de soledad. Bueno, no es la luna, no es el satélite natural de la Tierra que gira alrededor de la Tierra, sino que es fundamentalmente mi amada que llega cada tarde para iluminar, para pasarlo bien, para darle sentido a mi existencia. Eso es el lenguaje figurado. Ese es el lenguaje figurado. Entonces crea imágenes en la mente del lector, permite jugar con las palabras, ¿ya? Luego les tengo un trabajo de aplicación sencillo, simple, y que son palabras que están relacionadas con, obviamente, la poesía. Poesía, oda, cantar, canción, lenguaje, figurado, trova, copla, adivinanza, paya, retaílla podría ser también. Entonces, son palabras que están relacionadas fundamentalmente con los textos líricos, con la poesía. Bueno, y aquí están, ahí les voy a dejar esa sopa de letra para que la puedan subrayarla, pintarla, descubrir las palabras que están anteriormente. Eso para reforzar. Si estoy hablando de poesía, es lírica. Las odas, lírica. O género lírico. Cantar, los cantares. Cantar del mío Cid en alguna vez, ¿ya? Que son esos relatos, es como lo que se hace en un fogón en el verano. Oye, ¿sabes qué? Sirvamos un asadito y nos cantamos una canción. Después seguimos conversando, cantamos otra canción. Un cantar en medio de las historias, ¿ya? Eh, Son palabras que están relacionadas fundamentalmente con la poesía, con este género lírico. Dentro no, perdón. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer relacionado con lo que llevamos hasta el minuto? ¿No? Profesor, ¿Sí? yo tengo una preguntita. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre poesía y poema? ¿O es como lo mismo? Fundamentalmente, poesía es como el concepto más amplio. Así, poesía me refiero a todo, ¿ya? Es la poesía. Y cuando digo poema, me refiero principalmente a uno en particular, ¿ya? Es decir, el poema que yo escribí aquella tarde, te lo dediqué eh, de corazón, ¿ya? La poesía que escribí aquella tarde es un poco más general, más impersonal. Poema es como dedicado a ti, dedicado a usted, a mi amada, qué sé yo, a mi pareja, al amor de mi vida, a aquel amor imposible. Todo eso entra acá. Entonces digo, el poema tanto. Más particular, poesía es prácticamente lo mismo, pero más general. ¿Ya? Esa es un poco la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Ya, porque ahora quiero que, porque aquí, sin ánimo de complejizar las cosas, pero tenemos que hacer referencia a las figuras retóricas, ¿ya? A la retórica, a la manera de hablar. Y esto puede ser un poquito complejo de comprender algunas de estas, pero traté de hacerlo bien simplecito. Retórica, como muestra el monito este acá, es la manera de hablar, de dirigirse a mí mismo. ¿Cómo me hablo yo a mí mismo? ¿Ya? Puede ser un monólogo o un soliloquio, ¿ya? Soliloquio es hablarse a sí mismo, o monólogo. Porque hay personas, hay obras de teatro en que actúa un solo actor, uno solo, ¿ya? Uno solo. Hay obras de teatro, sí, por supuesto que hay obras de teatro donde participa uno solo y se aprende todos los monólogos, ¿ya? Donde se habla a sí mismo, donde se cuestiona a sí mismo. Es decir, eh, entonces, monólogos o soliloquios, ¿ya? Cuando se hablan a mí mismo. Entonces, la retórica es la manera de hablarse a sí mismo, la manera de hablar a los demás, la manera de hablarle a un tú, a un él, a ella,
a nosotros, a nosotras, a vosotros, a vosotros o a vosotras, a ellos o a ellas. ¿Ya? Es una manera de hablar. ¿Ya? Una manera de hablar. ¿Quiénes son los que tienen retórica? Aquí saben muy bien, los políticos tienen retórica. Claro que lo utilizan en su propio bien, en su propio beneficio. ¿Ya? Hay una retórica que es de lo bello y lo sublime desde la poesía. Que la poesía no es para ganar dinero, sino que para pasarlo bien. ¿Ya? Es decir, esas poesías que cuando sube alguien a la micro a cantar una cancioncita o a recitar un poema, eh, no con esos ruidos ensordecedores a veces del metro o de la micro que se suben con toda la banda completa, pero dentro de eso también hay algo de eso. O cuando llega alguien con una guitarra a una familia y se pone a cantar. Bueno, si eso mismo lo actualizamos, ahora dice, cuando llega un amigo a la casa, una amiga, una familia, y prendemos el karaoke. O sea, la guitarra ha sido reemplazada por el karaoke. Esos instrumentos musicales, esa batería, todo eso ha sido reemplazado por el karaoke. Entonces, es lo mismo, es solamente que es más moderno. ¿Ya? Antes se usaba mucho la guitarra, el tambor, o por último los palitos, o por último las manos, las palmas, ahora no, nada de eso. Pero colocamos un karaoke, una televisión, y cantamos. Eso es retórica, que cantamos. ¿Y de qué manera cantamos? A veces repetimos solamente el estribillo, a veces repetimos solamente las primeras frases, o nos aprendemos principalmente las primeras estrofas. Las figuras retóricas son entonces la manera de hablar. ¿Ya? Aquí, en la primera parte, una definición, ¿qué es lo que es? Pueden ser un poco difíciles las palabras, pero en líneas generales son recursos del lenguaje, recursos para comunicarse. Entonces, en palabras sencillas sería la manera como yo juego con las palabras para comunicarme. La manera como tengo yo para comunicarme. La clase anterior decíamos, mira, subo al segundo piso. Dice, pero este no sabe ni hablar. Usted es el que no sabe comprender y entenderme porque yo estoy usando una figura literaria. ¿Ya? Subo al cuarto piso. Así no se dice. Usted es el que no sabe entender. Usted es el que no sabe lo que es una figura retórica o literaria. ¿Ya? Porque yo estoy haciendo una reiteración de ideas. Dice, vaya usted a ver la luna, la luna, vaya a ver la luna. Vaya a ver usted la hermosa luna. No, así no se dice, está repitiendo dos veces la misma palabra. Es usted el que no entiende lo que es una figura retórica, porque usted no ha estudiado. O usted estudió y pasó solamente por el colegio. Entonces, no hay ninguna forma de hablar que sea mala, negativa, al contrario, solamente hay que hacerlas consciente, ¿ya? Consciente. Uno aprende cuando es consciente de lo que va trabajando. Dice, ¿para qué se usan esto? Para expresar sentimientos, para expresar ideas, emociones, experiencias, ¿ya? ¿Y quiénes las usan? Los escritores, fundamentalmente, o los trovadores, los que declaman poesía. ¿Todavía hay gente que dice poesía? Por supuesto que sí. En un encuentro íntimo, no sé, me invitaron a me invitaron a un trago, me invitaron a un asado, y dentro de ese asado le digo, qué bonita se ve usted. Ese simple verso es algo bello, sublime, porque nace del sentimiento y de la emoción. Y eso, ese verso, que es en el fondo una mínima poesía, una poesía chiquitita, donde, qué bella, qué linda se ve usted. Qué lindos ojos tiene. O lo que dice el señor de la feria, dice, caserita, caserita, venga para acá, mire qué hermosa se ve hoy día. Eso es poesía. O cuando la pareja, o cuando alguien a uno le dice, mire, hoy se ve bien, ¿ah? Ese se ve bien a, ese A
también es una figura retórica. Onomatopeya. I, la, B, onomatopeyas. Entonces, son maneras de hablar. Dice, este siempre repite lo mismo y siempre dice dice E. Eso es que no sabe, solamente yo lo sé porque yo soy consciente. Entonces, para eso es para darse a conocer, para hablar. La utilidad, bueno, ¿quiénes las usan? ¿Para qué se usan? Para persuadir, para convencer, para incidir. Esto lo saben muy bien los políticos, sabe muy bien aquel que quiere enamorar a alguien. Originalmente se utiliza para eso, para enamorar, para cautivar, para convencer. El que usa bien las figuras retóricas convence. Dice, voy a hacer referencia también a esto porque hay personas que es muy fácil convencer o se convencen fácilmente, mejor dicho, por ejemplo, con el cuento del tío. Saben muy bien esos malulos utilizar las figuras retóricas para convencer a los demás, para incidir y cautivar. Entonces, un malulo también, pero no me voy a ir por ese camino, sino que me voy a ir por el camino de lo bello y lo sublime, porque el cuento del tío o el tío Emilio, lo que sea, eso es negativo. Y la poesía no es eso. No es negatividad, no es negatividad ni fealdad, sino que es hermosura y destacar lo mejor en el otro. No para engañar, sino que para hacer florecer el amor, la amistad, la alegría, el gusto por vivir. A eso me refiero. No me voy a ir por ese lado del convencimiento para aprovecharse del otro, sino que al contrario, para salir adelante, para agasajarlo de buena manera. Entonces, dentro de eso están las figuras principales. Aquí tengo, ahí están en rojo, la hipérbole, personificación, metáfora, hipérbaton, paradoja, antítesis, onomatopeya, ironía, pleonasmo y perífrasis. Son las principales de todas. Aquí yo, por ejemplo, la metáfora. ¿Qué es lo que es la metáfora? Un reemplazo de un significado por otro. Dice, el sol es un pájaro cautivo en un reloj. El sol es un pájaro cautivo. Chuta, pero ¿por qué no dice que mejor el sol gira alrededor de la Tierra? No gira alrededor de la Tierra gira alrededor del sol. ¿Por qué dice que es cautivo? No, antes se pensaba que giraba alrededor de la Tierra. ¿Cuándo? En el siglo XV, pero ahora estamos en el XXI. Entonces, viene todo un cuestionamiento. Dice, una relación. Dice, el sol es un pájaro cautivo. ¿Por qué será? Porque siempre hace lo mismo. ¿Ya? No puede salir de su jaula, no puede salir de este sistema solar. Entonces, igual que el cucú del reloj, no sale de ahí, está atrapado. ¿Ya? Y el sol aparece por la mañana, se esconde por la tarde, aparece por la mañana, se esconde por la tarde, primavera, verano, otoño, invierno. Todo lo mismo, estaciones del año, produce las estaciones del año, produce las estaciones del año. El cucú a las 12 aparece, a la 1 aparece. La metáfora es una relación de principalmente cambiar un significado por el otro. ¿Ya? Metáfora. Luego viene una hipérbole. ¿Ya? Es la hipérbole, una exageración de una realidad, ¿ya? Sea para engrandecer o para empequeñecer. Ejemplo, me he muerto de pena al leer tu carta. ¿Ya? Eso está exagerando, no que se haya muerto, que le haya dado un infarto al corazón, sino que la pena es tan grande que es una hipérbole, una exageración. ¿Ya? Tengo también la personificación. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una personificación? Es atribuirle características humanas a alguien que no sea humano. Por ejemplo, acá dice, en el fondo de la calle, un edificio público aspira el mal olor de la ciudad.
Ya, ¿cómo el edificio aspira el mal olor? Los edificios no tienen narices. Ya, claro, pero es una personificación. Yo me imagino poéticamente lo que debe estar sufriendo un edificio cuando salen los olores de las alcantarillas. Bueno, ahí dice, en el fondo de la calle un edificio. Eso es una personificación o una prosopopeya, también se puede llamar de dos maneras. Otra figura literaria, la comparación. Para mí, escribir es como olvidarme del mundo. O sea, mientras escribo me olvido del mundo. Estoy comparando escritura con olvido. Comparación. Si escribo, me olvido del mundo. Comparación. La palabra como ahí es importante. El como sin acento. Eh, Hipérbaton. Figura gramatical que consiste en un desorden de elementos de una oración. Primera expresión, desaparecer me gustaría alguna vez. Segunda expresión, irme quisiera de aquí. Ese es un desordenar. ¿Ya? Dice, la casa es bonita. O sea, bueno, una frase súper simple. La casa es bonita. Desordénela. Bonita es la casa. ¿Ya? Es bonita la casa. O sea, uno puede desordenar, no hablar siempre lo mismo. ¿Sí? Buenos días, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? Buenos días. Ah, este profe está usando el hiperbatón. O cuando uno va al negocio. Buenos días, señora María, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció hoy día? Y al día siguiente voy a usar el hiperbatón. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció, señora María? Y al día siguiente le digo, qué rico está el pan, señora María, ¿cómo está? O sea, desordeno. Eso es hiperbatón. Eso es utilizar la retórica, las figuras, la literatura, las figuras literarias, hablar de distinta manera. ¿Eh? Eso también permite descubrir en el otro si pasó por la escuela o nomás o está estudiando realmente. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero cuando hay distintas maneras de dar a conocer un sentimiento, una idea, una expresión, una experiencia. ¿Ya? Los extranjeros saben muy bien esto porque a veces, los extranjeros hasta da risa a veces escucharlos hablar porque dice, eh, a veces cambian el orden de las palabras, le dan cierta tonalidad y eso es eh, básicamente el lenguaje. Y eso es la hermosura de esto, porque si dijo algo que me hizo reír, es decir, es capaz de producir en mí alegría. Entonces, eso es sentimiento y eso es poesía. Está hablando, inclusive si se equivocó con algo, eso es hiperbatón, porque un desorden en el hablar, un desorden en la expresividad, produjo en mí una alegría, o sea, está hablando poéticamente. Entonces, eso es una manera de hablar utilizando las figuras literarias. Por eso es muy noble el extranjero que produce alguna risa, no burla, estoy hablando de lo bello y lo sublime, insisto, produce risa y alegría. Hola, compadrito, ¿cómo está? Entonces, eso es bello y sublime. ¿Ya? Distinto es si una persona lo agarra para el chuleteo o lo agarra para la paipa, como se dice, ¿no? Al contrario, si lo expresa y produce en mí una alegría, un momento grato, eh, y aparte de eso me cayó en gracia el hombre y le compro su producto y la semana siguiente otra vez vuelvo a donde él y le converso, le digo, hola, ¿cómo está? ¿De dónde viene usted? Eso es usar la retórica, eso es usar de buena manera las palabras. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero cuando digo que es bello ¿La y qué? sublime, es bello y sublime eh, la poesía, los textos líricos, el género lírico en general.